Buenas a todas y todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Sí. Bien. Bueno, vamos a ir comenzando si les parece. En primer lugar, les queremos, agradecer a todas y todos por participar de esta instancia. Es una charla que organiza ADES Montevideo, específicamente la Comisión contra la LUC, que es una comisión que surgió hace un tiempo para analizar un poco lo que es el articulado de esta ley y específicamente en lo que atañe, ¿no?, a la cuestión educativa. Y nos hemos abocado al análisis, pero también a generar algunas instancias como esta de difusión, de intercambio, a la vez también de otras instancias de movilización, que después, hacia el final de la charla les vamos a comentar, como para invitarlas y invitarlos. En ese sentido, bueno, hoy nos acompañan por la comisión de la LUC de ADES Montevideo, la compañera Fabiana Sili y Alejo Colombo, que son los compañeros y la compañera que van a comenzar la charla. Luego van a seguir los compañeros de los economistas de la cooperativa Comuna, Hugo Dufrechú y Martín Jauge, y después va a cerrar Pablo Martínez, licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias Sociales. La idea también es, después de la exposición, generar un tiempo, algunos minutos de intercambio, de debate, de preguntas. Si les parece bien, vamos comenzando con la compañera y el compañero por la comisión de la LUC, Fabiana Sili y Alejo Colombo. Bueno, con Fabiana y otros compañeros de la comisión lo que vamos a hacer es una presentación, digamos, que estamos compartiendo la pantalla. Vamos a dar un marco, digamos, de referencia de a qué nos referimos con esta LUC y de qué se trata. Después podemos ir profundizando después en cada uno de los temas. Primero, el Poder Ejecutivo puede mandar una ley de urgente consideración que está en la Constitución, que puede mandar una ley al Parlamento con categoría de ley de urgente consideración. Eso está en la Constitución. El tema es que hay algunos criterios, digamos, que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, que puede mandar solo una ley de urgente consideración a la vez, no puede mandar dos. Y en este caso, si nosotros miramos los temas que manda una ley con 502 artículos. En este caso la LUC manda, la LUC que manda el Poder Ejecutivo tiene 502 artículos y marca 10 capítulos. Es una ley extensamente grande que podría ser perfectamente varias y amerita un tiempo de discusión mucho mayor del que tenemos, ya que el tiempo que tenemos es de 90 días y ya empezó a correr ese tiempo. Nosotros consideramos que esta ley es antipopular y antidemocrática. Antipopular porque se opone a lo que hemos reclamado de los trabajadores históricamente, no ataca un montón de cuestiones que planteamos, como por ejemplo gravar el capital, hay un ataque a la educación pública y en particular a su autonomía, y es antidemocrática porque elimina cualquier tipo de discusión real que se pueda tener sobre este tema. Por ejemplo, lo decía uno de los parlamentarios que debatieron 11 horas con el ministro de Educación sobre el tema que tiene la educación, digamos, la parte de educación que tiene esta ley, y sin embargo en 2 horas recibieron 9 delegaciones de gremios y sindicatos de la educación, con lo cual en realidad lo que está haciéndose acá es ninguneando lo que es el debate. Más que nada es eso. Para nosotros esta ley tiene poco de urgente, debería discutirse muchísimo más, y lo que es en realidad verdaderamente urgente no se discute, digamos, ¿no? Lo urgente que debería ser la pandemia que estamos teniendo no es algo que esté en discusión. Nosotros, estos de antipopular y antidemocrático, lo decíamos cuando vimos el primer borrador, cosa que eso es importante decirlo. Nosotros esto lo pensábamos cuando se planteó el borrador, los de discusión directamente no daban para tener una discusión seria, y más lo decimos ahora con esta pandemia, que lo importante ahora está en las ollas populares, en atender lo que es el hambre de la gente, más que nada, que lo que es esta ley en sí. Esta ley criminaliza la pobreza. El artículo 52 de la LUC plantea que la policía puede detener a las personas 24 horas
por sospechar que es parte de un hecho de apariencia delictiva, y nosotros nos preguntamos perfectamente qué es un hecho de apariencia delictiva. Nosotros entendemos que lo que va a ocurrir acá es, otra vez, el gatillo fácil y promover la estigmatización de los jóvenes y de la pobreza. Y en toda la LUC nosotros vemos una visión que es muy clara, muy marcada, de que en realidad se pretende criminalizar la pobreza y la juventud, entendiendo que los pobres son pobres porque quieren, y no por toda la realidad social que existe, digamos. Y después el concepto de educación que nosotros manejamos, obviamente no es el que está planteado en la LUC, que plantea la LUC, ni es el que está planteado en la ley de educación anterior. Para nosotros la educación, el sistema educativo tiene que promover personas, tiene que ser un sistema integral, integrador, tiene que ser una herramienta para la liberación, tiene que formar personas críticas, reflexivas, autónomas y comprometidas con la lucha social y por la igualdad. Sin embargo, cuando uno lee lo que entiende, para empezar con el borrador, ¿no? Que en el borrador lo primero que decía era de que solamente el sistema educativo daba títulos. Era lo único que se encargaba en el borrador. Ahora le agregaron medio a prepo, medio que no sabemos bien por qué, digamos, pero aparece ahí en el uso, que tiene que desarrollar competencias para la vida. Este concepto no es nuevo y amerita una discusión larga y tendida sobre estos temas con el resto de la población. No es cuestión de lo ponemos en una ley con lo que esto significa, lo grave que es, sino que tiene otras preocupaciones más, digamos, que hay que tener en cuenta. Nosotros ya rechazamos más de una vez el meter competencias para la vida, porque apostamos a otro tipo de, el término competencias, porque apostamos a otro tipo de educación. Sin embargo, esto aparece en la LUC, y nos parece a nosotros que justamente meterlo a último momento y demás no es nada ingenuo, sino que tiene que ver con otras cosas atrás, digamos, que es evitar justamente lo que es la discusión. Fabiana, te dejo a vos. Un poco creo que este proyecto de ley que la Comisión resumió en unos 20 puntos, que nosotros con Alejo ayer intentamos ir como agrupando, tiene que ver con dos macrointenciones que tienen una especie de carácter refundacional del sistema educativo, donde se da por tierra con la organización actual del sistema y con principios que hacen que el gobierno viabilice la imposición de políticas educativas. Entonces, quizás nosotros sabemos que en la Constitución lo que hace es establecer la autonomía relativa de la ANEP, para que no exista una injerencia desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Más allá de que la ley de educación vigente, la ley del 2008, no otorga autonomía y cogobierno reales, lo que hace la LUC es profundizar estos mecanismos de pérdida total de la autonomía en relación al Poder Ejecutivo, colocando al MEC en el centro de la toma de decisiones y en el diseño de un plan de política educativa nacional, quedando por lo tanto el gobierno de la educación en manos del Ejecutivo. Allí el proyecto elaborado por el MEC, o en la elaboración del proyecto elaborado por el MEC, la ANEP tiene un rol asesor, es decir, sería consultada, pero su opinión no es vinculante. Y más allá de todo, también se establece que este compromiso debería ser aprobado por la Asamblea General del Poder Legislativo, pero sin lugar a dudas, en tanto los representantes van a ser del Poder Ejecutivo, imaginamos que la autonomía va a quedar fuertemente cercionada, limitada. En ese sentido, las escuelas y los liceos públicos quedan bajo un nuevo ordenamiento, si se quiere, si se puede establecer desde ese lugar. Y la tutela queda bajo nuevos actores, especialmente empresarios, representantes del Ministerio de las Fuerzas Militares y Policiales, y la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, a su vez, se transforma en la Comisión Coordinadora de la Educación. Es decir, que lo público se va de la esfera. Y esta comisión va a tener como potestades el emitir opinión sobre las políticas públicas, impartir recomendaciones a los entes, convocar al Congreso Nacional de Educación. Quizás ustedes están viendo en pantalla
que quienes se suman a la integración de esta comisión de la educación, más allá del ministro, el director de educación del Ministerio de Educación Pública, un representante de la universidad y un representante de la Universidad Tecnológica, va a ser un representante por el conjunto de las instituciones universitarias privadas, un representante de la educación media y primaria privadas, y un representante de las instituciones de formación militar, al igual que de las instituciones de formación policial. Nosotros consideramos que esto no es otra cosa que una forma de privatización encubierta que va incorporando los valores de las empresas privadas a la educación pública, ¿no? Con actores provenientes de otros sectores, bueno, más allá del aparato represivo del Estado, actores provenientes de otros sectores que van teniendo injerencia sobre las decisiones de política educativa. Esto está fuertemente enrabado con un proceso de mercantilización y de privatización de la educación, donde se modifican artículos que tienen que ver con, por ejemplo, antes, de acuerdo a la Ley General de Educación, se prohibía al Estado, por ejemplo, firmar convenios o acuerdos con otros estados u organismos internacionales que directa o indirectamente significaran a la educación como un servicio lucrativo o que alentaran su mercantilización. Ahora lo que se propone es borrar algunos de esos elementos y llegar a hacer que se considere la educación aquellos aspectos, se elimina, por ejemplo, la prohibición de suscribir acuerdos que alienten la mercantilización de la educación y reduzcan la educación en la condición de servicio lucrativo. Por otra parte, se van generando desmantelamiento del sistema tal cual lo conocemos, eliminándose los consejos de primaria, de secundaria y de UTU, creándose la figura de un gerente general, una especie de gerente general en una óptica proveniente del mercado. Al desaparecer estos 3 consejos, o mejor dicho, donde cambia la integración de estos 3 consejos por direcciones generales unipersonales, con una única persona elegida por el CODICEN. Se genera asimismo una modificación de quienes dirigen la educación, en tanto hasta ahora una de las condiciones para acceder, para ser parte del CODICEN, era tener 10 años de actuación en la educación pública. Ahora con la LUC esto queda eliminado, no es necesario tener esos 10 años en la educación pública, sino simplemente tener trayectoria en el ámbito educativo. Asimismo, detectamos como elementos de preocupación la competencia que se genera entre los centros educativos, otorgándosele amplias potestades a los directores de los centros y a los cuerpos docentes, que se considera que deben ser efectivos en el lugar, de forma tal que a su vez se les brinden mayores recursos a las instituciones que cumplan con los objetivos cualitativos planteados por el gobierno en sus líneas de educación. Existen compromisos de gestión, sin lugar a dudas, en relación a estos elementos. Perdón por lo extenso. Ale, ¿algún elemento que te parezca que haya que resaltar? Fueron quedando unos cuantos, perdón. De los estatutos, digamos, ¿digo? Dale, sí, perfecto. De los nuevos estatutos nosotros vamos a tener por la LUC, la nueva realidad que nos van a plantear ahora, vamos a tener varios estatutos más, porque la ley lo que faculta es a generar uno o los estatutos que sean necesarios, y los docentes vamos a poder supuestamente elegir, digamos, cuál es el estatuto que nosotros nos interesa más ser parte. Elegir entre comillas, porque más allá de que podemos elegir, si una vez que elegimos, y podemos volver al anterior durante 2 años, pero una vez transcurrido eso, incluso tenemos que estar de acuerdo con todos los cambios después que se le hagan a esos estatutos, que eso es lo que está en la ley, así como que sí. Y una pregunta, ¿los estatutos, quién los cambia, por así decirlo? Los estatutos los cambia el Consejo de ANEP, ¿no? Que es el que define cuál es el estatuto. Se supone,
en principio, que cada uno de los entes autónomos define cuál es el estatuto de sus funcionarios. Se supone, porque acá claramente con la ley de la LUC, eso es medio relativo. La Constitución también marca, y amerita una discusión bastante más larga, de qué carrera funcional tienen que tener los funcionarios públicos, y eso es lo que somos. Montevideo, 15 de mayo de 2020. A la opinión pública. Quienes firmamos esta declaración, denunciamos los graves hechos ocurridos en la charla-debate sobre la Ley de Urgente Consideración, realizada el pasado miércoles a través de una plataforma digital. En esta instancia, participaron con sus exposiciones compañeras y compañeros provenientes de distintos ámbitos de la academia, así como de ADES Montevideo. Luego de 10 minutos de iniciadas las presentaciones, algunos individuos empezaron a insultar al resto de las y los participantes de la charla, utilizando calificativos misóginos, anticomunistas, antiizquierdistas, de odio y desprecio hacia las y los militantes sociales del campo popular. No estamos dispuestas ni dispuestos a normalizar el hecho de ser objeto de este tipo de calificativos por parte de fascistas que, además, cobardemente se ocultan en el anonimato. Mientras que nuestro compromiso con la educación pública es explícito y tiene el objetivo de construir democracia, diálogo y tolerancia, estos grupos optan por atacar a los colectivos organizados que luchamos por los derechos de la clase trabajadora en su conjunto y de las oprimidas y los oprimidos. Lejos está este hecho de resultar aislado. Se inscribe en un contexto en el que hay apologías explícitas del nazismo, llamados a formar escuadrones de la muerte, esvásticas pintadas en diferentes puntos de la ciudad, agresión a un joven al grito de comunista puto, conformación de un grupo que se autodefiende como resistencia anticomunista uruguaya, y los discursos que plantean objeciones a la investigación y penalización de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Quienes firmamos esta declaración, repudiamos el ataque vivido durante la actividad, reafirmando nuestro compromiso con la lucha por una sociedad más justa, que no se va a ver empañada por ataques autoritarios de ningún tipo. Sigo, las competencias salariales. Uno de los problemas que tiene las remuneraciones que vamos a tener, digamos, los que decidamos optar por un tipo de estatuto, van a hacer que vamos a recibir más salario dependiendo de si cumplimos o no con las metas de política pública que se planteen. Estas metas que tenemos planteadas hacen referencia a cuestiones del estilo completamente estadísticas. Por ejemplo, cuántos estudiantes aprobamos y cuántos no. Y después tenemos una de las cosas que se promueven son los planteles estables. Eso al principio suena bien, pero no están dadas las condiciones desde el punto de vista que ni siquiera tenemos claro cuántos grupos van a haber el año que viene. Eso es algo que no podemos controlar. Después, otro punto que plantea el nuevo estatuto es que se evalúa la función, por ejemplo, dependiendo de si se llega tarde o no, pero también se plantea que se jerarquiza, digamos, el compromiso con el proyecto de centro. Que no queda claro quién es que establece el proyecto de centro y demás, pero es el que tiene que estar planteado pensando en si vamos a ser contratados o no, si estamos de acuerdo o no con lo que plantea la institución o el director que sea. Después yo voy a leer 2 citas para hablar un poquito de la libertad de cátedra. No puede haber camino más ético, más verdaderamente democrático que revelar a los educandos cómo pensamos, las razones por las que pensamos de tal o cual forma, nuestros sueños, los sueños por los que luchamos, dándoles al mismo tiempo pruebas concretas, irrefutables, de que respetamos sus preferencias, aunque sean opuestas a las nuestras. Nosotros tenemos que ser claros en las cosas que decimos, explicar por qué es que pensamos de tal o cual manera. Nosotros en este caso, que debemos hablar de laicidad, planteamos que hay que tener presente que el acto educativo no se consigue solo lo que se desea. Es decir, si nos mostramos como ajenos a la realidad en la cual vivimos en el aula, como neutrales, supuestamente neutrales y demás, no vamos a lograr generar personas críticas, comprometidas y demás con la realidad con la que vivimos, sino que vamos a hacer todo lo contrario. La libertad de cátedra, que lo que se cambia en la LUC no es una cosa que sea no es mucho lo que se cambia al final solamente, plantea que el docente debe poner a su alcance con un criterio de amplitud, de ecuanimidad, balance de puntos de vista, que permita al educando ejercer su libertad de formarse con su propio juicio. Y acá nosotros nos preguntamos qué se entiende con criterio de amplitud, ecuanimidad y balance de puntos de vista. Todos los puntos de vista son válidos,
¿Qué se entiende esto? Y lo planteamos desde el punto de vista de las cosas que ya nos han pasado con lo que es historia reciente, la dictadura, todo ese proceso, y sobre todo teniendo en cuenta ahora la agenda de derechos sexuales y reproductivos que está en plena discusión. ¿Hay que hablar de todos los puntos de vista que hay, o hay algunos que no deberían ser tomados en cuenta? Fabiana, te cedo. Sí, simplemente como para no olvidarnos de un aspecto importante que tiene que ver que todos los aspectos consignados en la LUC, especialmente, o sea, no exclusivamente los de la educación, van a tener un fuerte impacto, un mayor impacto y afectar particularmente a las mujeres, 72% del cuerpo docente, ¿no? Entonces las condiciones laborales indudablemente van a caer, van a tener una repercusión muy fuerte sobre este grupo de mujeres que es mayoritario, digamos, no solamente por ser de número, pero el número también juega en esto. Bueno, me parece que por allí quisimos intentar ser un poco claros y tratar de concentrarnos en resumir estos 20 aspectos trabajados por los compañeros en la comisión. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por las intervenciones. Ahora le damos paso a los compañeros de economistas de la Cooperativa Comuna, a Hugo Dufrechú y Martín Jauge. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros acá y bueno, los escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar principalmente yo porque Martín es medio tímido, pero voy a intentar ser lo más breve posible. En primer lugar, hay que señalar una cuestión que nosotros, si ustedes rastrean en los documentos que hemos venido elaborando para FENAPES, mismo el del Congreso pasado, veníamos hablando casi que después de 2015 de un escenario donde se estaba procesando un ajuste en la economía que iba a impactar en el bienestar de las personas. Esa misma conclusión o esa misma elemento que manejábamos siguió hasta este año. Y lo que hace, y lo que se ha trasladado es la forma social en que se distribuye ese ajuste. ¿Qué sectores sociales son los que cargan con el peso de reacomodar las relaciones económicas, y eso genera ganadores y perdedores? Y trastoca distintas formas en que nos organizamos como sociedad para asegurar esas relaciones económicas. Entonces nos parece importante entender a la ley de urgente consideración como una pieza que está diseñada para eso. Hoy los compañeros colocaban todos los puntos que toma la LUC. Si bien podía parecer un Frankenstein de una ley que tocara tantos temas, lo que hace es en realidad generar los mecanismos o generar la posibilidad para habilitar en el futuro a realizar reformas estructurales que permitan reacomodar la economía como un todo hacia una nueva etapa. ¿Qué es lo que le permite este contexto? Le permite dos cuestiones que nos parecen muy importantes señalar. La primera es el autoritarismo. Lo que acabamos de presenciar ahora no es solo una cuestión de falta de respeto, sino que es una señal de los tiempos que están corriendo, y como un todo, y las tensiones que se están disputando. Y en la LUC hay todo un apartado hacia reforzar las cuestiones autoritarias, el recorte de los derechos de huelga, los aumentos represivos, que van para ayudar a ejercer reformas más profundas. Y lo segundo es la profundización del neoliberalismo. Un neoliberalismo que comenzó desde la dictadura hasta acá,
pero que se intenta que cobre un nuevo brío. Entonces, con la gobernanza en las empresas públicas, ahora vamos a ver con la regla fiscal, posiblemente con lo que va a ser la reforma de la seguridad social, pero que ese es el marco general en el cual nos movemos. Y para la cuestión fiscal o del Estado, o cómo se procesa el ajuste, en la LUC, en la exposición y motivos, aparece dicho muy claro. Ahora les leo porque está tan claro que no vale la pena parafrasear. Dice: en materia de conducción de la economía y gestión de empresas públicas, es imperioso poner en marcha los mecanismos que aseguren el manejo responsable y óptimo de los dineros públicos, un debido control del gasto público, generando ahorros sobre la base de la disminución del mismo. Es decir, lo que se va a hacer es reducir el gasto público, lo que gasta el Estado, lo que en los 90 era el famoso achicamiento del Estado, ahora corre por un arco discursivo de cuidar los dineros públicos. Y sigue: no se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste es realizado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado. Ese es el marco o la concepción política económica que marca ese gobierno. Una concepción política y económica que implanta un dogmatismo neoliberal, porque en definitiva eso es lo que implica. Y dentro de la LUC, a nosotros nos parece muy importante resaltar uno de los aspectos, que es la creación de una herramienta de política económica que se llama regla fiscal. La regla fiscal, si bien está cubierta de todo un revestimiento técnico que la hace impenetrable, lo que implica esta herramienta es quitarle el poder a los gobiernos para poder determinar cuánta plata puede gastar y en qué sectores los puede hacer. Por lo tanto, es un mecanismo de autoamputarse una posibilidad de generar política económica. ¿Cuál es la cuestión de esto? Que en definitiva lo que hacen las reglas fiscales son mecanismos para limitar la acción de los gobiernos más allá del signo político que tenga el gobierno. Son leyes que están diseñadas o herramientas que están diseñadas para sobrevivir gobiernos. Por lo tanto, dentro de 5 años, gane quien gane, de votarse una regla fiscal, igual la regla fiscal va a continuar, va a seguir la misma política macroeconómica con respecto a qué es lo que el Estado puede gastar y en qué sectores. Eso nos parece muy importante. La siguiente cuestión, que es: en el mundo hay muchas reglas fiscales, para la LUC se eligió una en particular, que tiene 2 elementos muy importantes. El primer elemento es el que establece objetivos de lo que se llama resultado fiscal estructural. El resultado fiscal es la relación entre gastos e ingresos que tiene el Estado. Cuando se le pone la cuestión estructural, es, en vez de ser los gastos e ingresos que pueden suceder empíricamente en un año corriente, es los gastos e ingresos que debería tener el Estado en caso de cumplirse determinados supuestos. Entonces, ¿esto qué implica políticamente? Que en realidad la gente no tenga el control, digamos, en saber si lo que se gasta es efectivamente obedece a las posibilidades de un gobierno de poder gastar. O sea, ya no importa si hay plata o no hay plata para gastar en educación, porque hay un modelo, que los modelos económicos son abstracciones que intentan simplificar y relaciones de la vida real a través de ecuaciones matemáticas. Si esa ecuación te permite saber si podés gastar o no. Y esa ecuación que
la construye gente que no es votada por nosotros, que no tiene por qué publicar qué supuestos o qué elementos hace para elaborarla, y que en definitiva van a tener, son quienes van a cortar el bacalao a la hora de pensar una política presupuestal. El segundo elemento que nos parece muy importante y que tiene potenciales consecuencias devastadoras es el límite, establece un límite al gasto público. Para entender qué implica un límite al gasto público en el Uruguay, hay que entender un poco cómo es la dinámica del gasto en Uruguay. En Uruguay cada año el 80% de lo que gasta, o un poquito más de lo que gasta el Estado, no lo decide el gobierno que está gastando. Son compromisos que ya vienen de antes. El más importante es el de las jubilaciones. Los gobiernos no pueden no pagar las jubilaciones, y los gobiernos no eligen la forma de ajuste de las jubilaciones, porque por la Constitución hay un mínimo que tienen que ser ajustadas. Por lo tanto, hay como un gasto que se llama inercial, que gane quien gane, lo tiene que hacer, y que cada vez es más grande. Cada vez es más grande, cada vez es más grande. En la otra parte del gasto es la que el gobierno puede decidir. Por ejemplo, tengo más plata, invierto en educación pública. Si le ponemos un límite al gasto, sucede como nosotros utilizamos la analogía de un vaso con agua y aceite. El agua vendría a ser la parte inercial, y el aceite la parte que podés discrecionalmente aumentar o reducir. Si pones en un vaso agua con aceite y entras a tirar agua, eventualmente, como el vaso representa un límite físico, el aceite va a empezar a salir del vaso y va a quedar solo agua. Por lo tanto, ante el límite del aumento del gasto público, solamente va a poder crecer el gasto inercial, y eventualmente el gasto que uno puede decidir que vaya para educación, que vaya para salud, que vaya para vivienda, va a empezar a reducirse hasta desaparecer. ¿Qué implica que no aumente el gasto público en educación? No solo no implica que puedan mejorarse las condiciones materiales para poder realizar la función educativa. Implica algo que es un poco anterior, que es que hoy en día la ANEP no se puede financiar sin que los docentes, por periodos más o menos estables, falten. O sea, hoy la ANEP se financia, puede pagar salarios, porque hay una parte de los salarios que no se cobran porque los docentes por X razones faltan, y van para el fondo de inasistencias, y de ahí se toma el dinero para cubrir los déficits de la ANEP. Este año, por ejemplo, hay un gran problema porque en estos 2 meses no faltaron docentes a clase. Por lo tanto, hay un problema grande de financiamiento, porque no hay, si esto sigue así, fin de año no va a haber cómo pagar las cuestiones que tiene que pagar la educación. Pero una de las cuestiones que, siguiendo con lo de la regla fiscal, que también nos parece importante, es qué pasa si no se cumple lo que dice la regla fiscal, que es algo, por ejemplo, en este contexto de crisis pandémica, y de que aumenta mucho el gasto público porque aumenta por los seguros de desempleo, etc. ¿Qué pasa si no se cumple? Y la respuesta es que, tal como está escrita, no pasa nada. O sea, se está votando una ley que no hay ninguna cuestión que implique no seguirla en los hechos. Y entonces, si uno hace eso, tiene que preguntarse por qué se hace la ley, o por qué se hace esa herramienta, no habiendo nada que te ate a llevarla a la práctica. Y es que en realidad ese compromiso por llegar a determinadas relaciones teóricas entre los ingresos y los egresos del Estado, y
reducir el gasto público, no es un compromiso con la ciudadanía, sino que en realidad lo que están haciendo es estableciendo un compromiso con organismos de crédito internacionales, calificadoras de riesgo, acreedores internacionales, que en definitiva lo que están viendo es un gobierno que se compromete a generar las capacidades para que en el caso de un eventual crédito pueda ser repagado. Y eso es las famosas notas de las calificadoras de riesgo, los informes y las evaluaciones del FMI, etc. Por lo tanto, en los hechos, lo que hace la regla fiscal es aumentar un poquito más la subordinación que se tiene con respecto a las instituciones del capital financiero internacional. Y en los hechos, para bajarlo un poco a tierra, que implica que en el futuro o se reduzca el gasto público o no se aumente el gasto en educación. En los hechos, en la práctica, lo que implica es la reducción de la masa salarial que se paga en la educación. Porque el 80%, un poquito más, del presupuesto educativo son salarios. Las inversiones son muy poquitas, el gasto en funcionamiento es difícil de recortar, la única variable de ajuste que queda es la masa salarial, que implica que no hayan aumentos salariales reales durante un periodo prolongado, que reduzcan las horas docentes, o una combinación de las dos. Y son dos procesos que son bien plausibles, sobre todo para docentes interinos o interinas. Está en discusión la cuestión de los nocturnos, se están desplegando nuevas modalidades para dar aula que implique que un docente pueda dar aula a mayor cantidad de estudiantes, o sea que no hay necesidad de cubrir tantos docentes. Y yo quería compartirles una cosita, pero no sé si me dejan, de la pantalla. O sea, me parecía que gráficamente estaba bueno entender esto, lo que hablaba al principio de entender la LUC como un todo y como parte de un proceso. Y por la magnitud de las reformas que tiene, nosotros lo comparamos con los 70, que se da un proceso en que el salario real cayó abrumadoramente y nunca más se recuperó, y la productividad del trabajo aumentó mucho. ¿Qué es lo que quiere decir? Es un periodo que especialmente aumentó considerablemente el nivel de explotación sobre los trabajadores y las trabajadoras en toda la sociedad. Que esos solo pudo haberse generado con un aumento en la represión y un costo en sangre muy, muy, muy importante. Y que en la educación pública, el correlato, esto es el gasto en ANEP y UDELAR sobre el PBI, provocó un desfinanciamiento de 38 años. O sea, lo que estaba en juego acá duró 38 años en volver a igualarse. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la función de la regla fiscal y el horizonte de temporalidad que maneja, bien podríamos estar ante un escenario como este. Sin entrar en la desesperación, estamos ante un momento muy, muy importante y muy grave para las condiciones de la educación pública. Y por último, para ir cerrando, en definitiva, lo que está dentro de la LUC ayuda a desfinanciar, precarizar y privatizar los servicios educativos, limita la democracia porque limita la capacidad de poder discutir en qué cosas el Estado tiene que gastar, cuánto, e implica que no se pueda discutir de dónde puede sacar los recursos y quién tiene que pagar los servicios sociales. De mediar la regla fiscal, una de las discusiones presupuestales que generalmente se dan en las organizaciones sociales es, primero, si hay plata o no hay plata en el Estado como para gastar, y lo segundo es de dónde se puede sacar más plata. Esos dos elementos pasan a no tener sentido,
porque ya no entran dentro del paraguas de la discusión que se está dando. El tercer elemento que nos parece muy importante es que ante esa situación y ante el tope del gasto público, lo que genera es una competencia entre las organizaciones sociales por poder acceder a esos recursos públicos. Es decir, que empiezan a competir entre FENAPES, COFE, Federación de Salud Pública, FUCBAM, por las migajas que vienen del gasto público para atender distintas necesidades que son todas muy importantes y todas muy urgentes. Entonces, entrampa a las organizaciones del pueblo. Después, en otro lugar, repondera la importancia del capital financiero internacional en términos políticos, en cuanto a la subordinación para acomodar las políticas económicas a sus necesidades, y en términos económicos, porque no todo el gasto público está marcado dentro de la regla fiscal. Las cosas que lo escapan, por ejemplo, son el pago de intereses a la deuda externa y los pagos por disponibilidad para las inversiones por participación público-privada. Por lo tanto, económicamente, esa parte del gasto público va a aumentar más en relación a la parte del gasto público destinada a mejorar los servicios educativos de las personas. Y por último, y que también nos parece muy importante señalar, es que las consecuencias de esto superan los 5 años. Tal vez superen los 10, tal vez superen los 20. Por lo tanto, estamos en un momento histórico que se están tejiendo elementos sumamente importantes para la vida de todos y todas. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a vos, Hugo, y le damos paso ahora a Pablo Martínez. Te escuchamos, Pablo. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Antes que nada, agradezco la invitación de los compañeros de ADES para poder participar en esta instancia. Muchas gracias. Me quiero solidarizar también con quienes han trabajado para organizar esta instancia, porque realmente lo que vivimos hace un rato merece la mayor de las condenas, y me parece a mí que expresa también una cierta forma, un cierto modo de construcción de nuevas subjetividades que se están anclando fundamentalmente en el desprecio a toda diferencia. Y esto me parece que es un punto que debería preocupar, en tanto me parece que es un proceso que se viene alimentando quizás ya desde hace algún tiempo. Probablemente no sea ajeno a la impunidad que se ha instalado en la sociedad uruguaya, ¿no? Pero evidentemente va tomando nuevos cariz, nuevas formas, en lo que simplemente es un desprecio profundo por el otro, ¿no? Más allá de lo anecdótico, uno podría decir, esto es una anécdota, yo creo que es una forma de entender una época también. Y bueno, deberíamos tener esto muy, muy fuertemente en cuenta. Creo que es un desafío también para la educación, sin duda. Bien, yo armé, digamos, un poco teniendo en cuenta el tiempo disponible, la reflexión quizás en un par de momentos, quizás uno más general de alguna nota o alguna clave de época, y 5 puntos en los que me parece a mí que fundamentalmente se organizan los contenidos de la LUC, y después me quiero detener en una lectura transversal de los contenidos de la LUC. Siempre estoy hablando específicamente del capítulo de educación, ¿sí?
Seguramente esto en buena medida va a coincidir o a tocar puntos en común con los compañeros que hicieron la primera presentación, con Fabiana y con Alejo. Seguramente vamos a tener muchos puntos de convergencia. Entonces, un poco el primer punto que a mí me interesaba señalar es que, sin duda, la propuesta que está contenida en esta ley de urgente consideración, lo dijeron los compañeros ya, es ciertamente una propuesta que tiene un carácter refundacional, ¿sí? Que no se dirime o no se resuelve, a mi juicio, exclusivamente en una dicotomía entre periodo progresista o era progresista y nueva época con este gobierno de derechas que tenemos ahora, sino que es un ajuste de cuentas, me parece a mí, mucho más profundo, que va mucho más allá del pasado más reciente y va a la identidad más de fondo, más profunda, de cómo se ha construido la educación moderna en el Uruguay, con sus luces y con sus sombras, ¿sí? Pero una educación basada en un papel rector y en una fuerte centralidad del Estado, ¿sí? Con una vocación en términos universalistas y asentada, insisto, con todos los bemoles que le podamos poner a esto y por supuesto con todas las luchas populares que hay detrás de esto, en un principio de garantizar un derecho, ¿sí? Esto por supuesto que históricamente ha tenido sus debates y sus disputas. Ahora, me parece a mí que la propuesta de esta ley viene claramente a ajustar cuentas con esa perspectiva democratizadora, con la perspectiva más popular, con la tradición más popular de la educación uruguaya, ¿sí? Y esto excede un pasado más reciente, es una cuestión mucho más de fondo. Es un movimiento claramente del lugar del Estado con relación a la educación y a su vez en la construcción de la ciudadanía, ¿sí? Cómo la educación participa de un proyecto democrático de construcción de ciudadanía. Esto, sin duda, con la propuesta de la ley se ve fuertemente afectado en su conjunto. Es por esto que me parece a mí que hay que, y creo que, bueno, Hugo, los compañeros que están trabajando en esa línea, sin duda que han avanzado en esa perspectiva, a mí me parece que lo que hay que hacer es intentar también una caracterización ideológica, ¿sí? De las matrices, de las bases fundantes que se pueden leer en el análisis, digamos, del conjunto de esta pieza legislativa. Yo ahí quería sugerir, probablemente muchos ya lo conozcan, pero un libro que publicó ya hace algunos años, en el 2002, un pedagogo norteamericano llamado Michael Apple, ¿sí? Que está traducido al español con el nombre Educar como Dios manda, ¿sí? Educar como Dios manda. Se encuentra el PDF en internet, buscando un poco ahí aparece. Y Apple habla, él está pensando, por supuesto, en la realidad de la educación en Estados Unidos, en Europa, pero él habla acerca de 3 grandes grupos que estarían incidiendo en la configuración de los cambios y de las reformas en educación. Dice acá, lo que tenemos es una confluencia de neoliberales, neoconservadores y populistas autoritarios. Que los populistas autoritarios, diríamos, serían una versión recargada, más todavía recargada de los neoconservadores. Y ciertamente yo creo que si uno mira la composición de la coalición multicolor, estas influencias en términos ideológicos, conceptuales, saltan bastante rápidamente a la vista, ¿no? Hay un componente claramente neoliberal en la coalición, hay claramente un componente conservador o neoconservador en la coalición, y hay mucho autoritarismo también, ¿sí? Entonces, me parece que hay unas lecturas, digamos, como más amplias de ubicación en el sentido de las trayectorias ideológicas que alimentan estas perspectivas, que es son las que habría que poner a circular para desarmar este significante de coalición multicolor, ¿no?
que por supuesto seguramente con un asesoramiento publicitario y propagandístico muy, muy bueno, ¿no? Se ha logrado instalar, ¿no? Qué más agradable para la vista, para los sentidos, que algo pleno de colores. El color se asocia con la vida, ¿no? Yo creo que habría que poder avanzar en poner una discusión en torno a esto del multicolor y en verdad nombrar esos colores que en verdad son componentes ideológicos, neoliberalismo, neoconservadurismo, componentes autoritarios de carácter populista, etc., ¿no? Bien, ese me parece a mí que es un punto interesante para hacer una lectura transversal de los contenidos de la ley. Una segunda cuestión, sí, bueno, veo en el chat acá que Jennifer menciona el libro La reacción del colectivo Entre. Para mí es una lectura obligatoria para entender estos procesos, leer ese libro. Ellos realmente hacen una caracterización de esta derecha, cómo se ha ido construyendo en sus distintas vertientes, con una mirada histórica. Es realmente un libro muy interesante. Y creo que es muy útil para comprender estos procesos que se están dando. Bien, ese como un primer punto. Me parece que hay una cuestión ahí para trabajar. Después ya yendo a la ley, porque el tiempo pasa volando, quiero decir, para mí hay cinco ejes estructurantes en educación en lo que plantea esta ley de urgente consideración. Simplemente los voy a enunciar, no me voy a meter demasiado y después me voy a ir con una lectura transversal. El primero, ciertamente el desmontaje de la centralidad de la educación pública en el conjunto del sistema educativo nacional. Esto es absolutamente indiscutible, ¿no? Y no es un problema lingüístico, ¿no? Que sacamos una palabra pero se mantienen los sentidos. Es muy claramente un movimiento político de fondo, ¿no? El carácter público del sistema educativo nacional desaparece. Lo que tenemos es un sistema educativo planteado en términos amplios, coordinado por una comisión que, hasta la ley que está actualmente vigente, la comisión que coordinaba el Sistema Nacional de Educación Público, eran los entes públicos vinculados a la enseñanza, los autónomos y además del ministerio. Ahora lo que vamos a pasar a tener es una comisión coordinadora donde a su vez se suman también los actores privados, la educación policial, la educación militar. Pero básicamente se desmonta la definición de público del Sistema Nacional de Educación. ¿Sí? Primer punto para mí clave. Un segundo punto es la producción de una concentración de poder en términos de definición de políticas educativas en los actores vinculados al Poder Ejecutivo. Por un lado, yendo contra la Constitución de la República y la tradición autonómica, concentración de poder en el Ministerio de Educación, que va a tener un carácter central en la definición del compromiso por la educación y luego en el plan de educación para los 5 años. Más allá que de la primera versión de la LUC a la segunda, se agregó que esto se hará en consulta con los actores del CODICEN, sigue estando la centralidad en el Ministerio de Educación, pero además dentro de la propia ANEP se produce también una concentración de poder muy clara, ya que por una parte se eliminan los consejos desconcentrados y pasamos a órganos unipersonales, a direcciones generales, se elimina la participación docente en los consejos, ¿sí? Y además, en el caso del Consejo Directivo Central, si bien se mantiene la integración de 5 miembros, hay decisiones sustantivas, como por ejemplo, la designación de los directores generales de los consejos, que pueden ser tomados solamente con 3 votos conformes, que perfectamente pueden ser los 3 votos de los designados a propuesta del Poder Ejecutivo, cuando en la ley del 2008 se necesitaban 4 votos para designar los consejos, lo cual contemplaba necesariamente la negociación con los representantes electos por los docentes. Entonces hay una concentración en el ministerio y también hay una concentración en la propia ANEP.
y un recorte radical de la participación, ¿sí? Se establece o se fomentan políticas docentes a través básicamente del planteo del estatuto del personal docente, que básicamente son políticas de productividad y de control, ¿no? Productividad fundamentalmente porque quedan asociados la posibilidad de acceder a ciertos beneficios al cumplimiento de metas de política educativa, ¿sí? Y de control, porque además la idea es otorgar un poder fuerte y central a los directores en los centros educativos, que por lo menos en el caso de quienes estén en el nuevo estatuto, podría suponer la contratación o el despido de docentes, ¿no? Instalándose ahí claramente un modelo de corte gerencial, ¿sí? El cuarto punto es el que refiere a la formación en educación, ¿sí? Claramente, se desmantela cualquier posibilidad de instalación de una universidad de educación y se establece, dice la ley, un mecanismo voluntario para que los institutos o centros de formación docente públicos puedan postular, presentar su solicitud para ser reconocidos como institutos universitarios, ¿sí? Con esto se fragmenta el sistema educativo terciario de formación en educación. Cada centro va a disputar en términos particulares la posibilidad de ser una universidad y tenderemos seguramente a un sistema en el cual algunos institutos o centros con mayor acumulación, con docentes más formados, con más actividades de investigación, de extensión, etcétera, puedan eventualmente acceder a ese carácter universitario y otros con menos recursos acumulados no lo puedan hacer. Además, la definición de quién tendrá ese carácter universitario estará ubicada también en el Ministerio de Educación, ¿sí? Y vinculado a esto, además, se establece en el marco del Ministerio de Educación un plan de fortalecimiento de la formación en educación, que va a tener como uno de sus componentes la instalación de un sistema de becas, ¿sí?, para estudiantes de formación en educación, y es muy interesante apreciar que el artículo que trata sobre este punto lo que establece es que podrán postular a esas becas quienes estén cursando formación en educación en centros de carácter universitario, ¿sí? Hoy por hoy, los únicos centros de carácter universitario en los cuales se forman docentes son privados, ¿sí? Y es el 1% de la matrícula, 1.1, 1.2, no más de eso. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? En principio, el monto X que el Ministerio de Educación destine para becas para estudiantes de formación en educación va a poder estar exclusivamente dirigido al ámbito privado, porque no tenemos instituciones públicas de carácter universitario, ¿sí? Con lo cual, a través del financiamiento que van a suponer esas becas, también se va a introducir un elemento de disputa entre los centros educativos públicos. Aquellos que puedan llegar a tener un carácter universitario podrán aspirar a que sus estudiantes tengan esas becas y los otros no. Claramente una fractura del sistema y un entender el sistema de formación en educación como un sistema amplio, sin discriminación de público y privado, y con dineros públicos destinados a financiar, en principio, la oferta privada y quizás luego, eventualmente, algunos centros del sistema público, ¿sí? Clara fragmentación de la prestación. Y bueno, y finalmente el quinto punto para mí es el lugar incrementalmente protagónico que se otorga a la educación policial y a la educación militar, ¿no? Lejos de avanzar en formas de regulación de esta educación y en formas que hagan más efectiva su integración a un sistema nacional de educación público, en términos, por ejemplo, curriculares, a lo que se va es a un sistema que en principio seguiría ganando en autonomía, pero además participaría, por ejemplo, entre otros, en la comisión coordinadora del Sistema Nacional de Educación, con un representante, al igual, por ejemplo,
que la Universidad de la República, por poner solamente un ejemplo, ¿sí? Este quinto punto me parece a mí que no debería pasar desatendido, y me parece a mí que en lo que planteaba al principio de las lecturas sobre las influencias ideológicas que se dan en la coalición, este artículo claramente lo podríamos estar viendo desde una de esas perspectivas, ¿no? ¿Quién puede estar impulsando esto? Bien, para mí son esos 5 puntos, y yo quería terminar, no sé en verdad cómo estoy de tiempo, ¿cuánto quedaría? ¿Estás bien que 5 o 6 minutos más? Si Dale, querés 5. podrías seguir. Perfecto. Vamos, 5 creo que puede andar bien. El último punto que me interesa plantear es que una lectura transversal una lectura transversal de la ley, del proyecto de ley de urgente consideración, podría hacerse desde una idea, parafraseando el artículo 52 de la ley, aquello de la apariencia delictiva, podría hacerse desde la visión de una apariencia privatizadora, ¿sí? Esta ley tiene apariencia privatizadora. No es que en ningún punto diga directamente, con todas las letras en el capítulo de educación, nuestra política es la privatización, pero hay toda una serie de elementos que la adornan, ¿sí? Que uno puede claramente visualizar como elementos que apuntan a un proceso de privatización. Y cuando digo privatización educativa, me estoy refiriendo no exclusivamente a un aumento del sistema privado de educación, quiero decir, de sus instituciones, de su matrícula, sino a la introducción de mecanismos propios del ámbito privado, de la empresa privada, en la gestión, en la administración, en la planificación de la educación pública, ¿sí? Entonces, yo simplemente planteo un punteo de elementos que me parece que hablan de esta apariencia privatizadora. Bueno, uno, claramente la subordinación general que hay o que se produce en la concepción general de la ley, en la cual se desmantela la ley de educación pública y se establece un sistema nacional en términos generales con fuerte participación de actores privados. Ese es un primer punto que es como un elefante dentro de un bazar, ¿no? Imposible no verlo. La atribución de prerrogativas a los directores de los centros educativos, ¿sí? En el marco de los cambios que se plantean en el estatuto, para establecer la contratación o la no continuidad de los docentes en los centros, ¿sí? Claramente un modelo de carácter gerencial, ¿no? Esa idea del liderazgo pedagógico que durante mucho tiempo estuvo rondando, con eso que nos generaba ciertas desconfianzas con esto del liderazgo, bueno, directamente va hacia la idea de un director que funciona como un gerente, ¿sí? Ahí está, bueno, en la nueva gerencia pública y demás. Como bien decían los compañeros hoy, si bien se dio un pasito atrás con respecto a el tema de los acuerdos bilaterales o multilaterales con estados u organismos que pudieran significar considerar la educación como un servicio lucrativo, de todos modos se sigue quitando de esa formulación lo que decía, o alentar a su mercantilización. O sea, se borra esto. Ahí tenemos otro indicio de por dónde viene la mano. En las comisiones departamentales de educación, por ejemplo, ¿no? Que es un elemento posible de descentralización educativa, se incorporan representantes de las instituciones privadas. En la educación no formal, se elimina el Consejo Nacional de Educación No Formal, que en realidad ya estaba eliminado, pero se ve que se les pasó eso, se había eliminado por la rendición de cuentas del 2006. Entonces crean algo que ya existía, que es la Comisión Nacional de Educación No Formal, pero allí también entran los actores privados, ¿sí? Un artículo es el 140, que puede pasar desapercibido, es sobre la educación a distancia, pero vaya si en este momento cobra centralidad esto, ¿no?
en la formulación de la ley de educación se establecía que las instituciones privadas debían ser reconocidas o habilitadas por el Sistema Nacional de Educación Pública para poder proveer educación a distancia. Esto ahora se eliminó esa referencia a la autorización desde el Sistema Nacional de Educación Pública. Se quita el mandato de que el secretario administrativo del CODICEN o de los consejos tenga que ser un funcionario con hasta 10 años de antigüedad en el ente. Lo mismo para los secretarios generales, ¿sí? O sea, cualquier persona que no tenga ningún vínculo con el sistema de educación pública puede acceder a esos cargos. ¿Sí? En el artículo 162 se quitan los consejos en primaria, media y en UTU, el hecho de que para integrar lo que ahora van a ser las direcciones generales, se deba tener al menos 10 años de ejercicio de la docencia en el ente. Esto también se quita, y también se quita para el CODICEN. Esto claramente es un elemento que promueve la injerencia de personas vinculadas al ámbito privado en los niveles máximos de dirección de la Administración Nacional de Educación Pública. Yo esto no puedo dejar de ponerlo en clave con el hecho de que el tercer miembro del CODICEN todavía no ha sido designado. Uno legítimamente podría hacerse la pregunta, ¿qué pasa? ¿Se está esperando que se apruebe esto porque hay alguien que podría acceder a ese cargo que no reúne este requisito? Quizás no, pero efectivamente no se lo ha nombrado y esto es lo que está planteando, ¿no? Bueno, la integración de los privados en la Comisión Coordinadora de la Educación y los dos puntos finales que ya nombré, los cambios que se plantean en el estatuto, que permiten que se delegue en los directores la potestad de designación o de retiro de docentes de los centros educativos, una clara modalidad gerencial, la asociación a las retribuciones con metas de lograr metas de política educativa. Esto hay una literatura abundantísima en todo el continente que muestra cómo cuando se impulsan este tipo de políticas de estímulo, ¿no?, a que los centros educativos cumplan con las metas de la política, los centros educativos terminan enseñando aquello que es lo que está prescripto en la evaluación que se va a realizar para satisfacer esas metas de política. Esto es, digo, ya en los 90 esto estaba investigado, ¿sí? O sea, cómo estas políticas en definitiva no dan los resultados que suponen. Y bueno, y los cambios en formación docente vía la utilización de las becas como forma de, por un lado, de enviar recursos hacia el sector privado, pero además generar un ámbito de competencia entre las instituciones públicas para poder acceder a ese nivel universitario y a las becas que vienen asociadas con esto. Por supuesto que no está planteado de este modo en la ley, pero cuando uno ve el hecho de que desde el ministerio se puede estar planteando la utilización de un conjunto de recursos económicos, ¿sí?, para financiar en última instancia la demanda, ¿sí?, esto no está necesariamente muy lejano de la idea de los vouchers en educación, o sea, del financiamiento de la educación a través del financiamiento de la demanda, pero además uno tiene derecho a pensar que algo por ahí puede haber cuando desde el año 95, a través de su libro La Segunda Reforma, el doctor Da Silveira viene promoviendo la instalación de una educación en la cual se desarrollen esos principios, ¿no? Y estamos hablando ya de 25 años de una prédica que no nos podemos, digamos, hacer los distraídos, efectivamente va en esa línea. Entonces uno toma todo ese recorrido y lo mira en cuanto a lo que se está proponiendo aquí y parece que por lo menos lo que se está planteando es abrir el camino en esa dirección. Bueno, creo que pasaron esos minutos, así que dejaría por acá y se puede generar quizás el intercambio. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Pablo, por participar. Si les parece, no sé, quizás que a partir de ahí del chat pueden escribir si quieren hacer una pregunta, una reflexión, una intervención. Antes que eso, bueno, un poco desde la comisión pedirles, un poco Pablo ya lo planteó, ¿no? Pedirles disculpas por esto que sucedió al inicio, tanto bueno, a quienes expusieron como a todos los participantes que están hoy acá. Son riesgos que se corren en estas modalidades que tenemos que adoptar, que obviamente que no son las que preferimos, ni mucho menos, pero bueno, son las que encontramos para poder generar un intercambio que creemos que es sumamente valioso y necesario, y bueno, sabiendo que nos sometemos a esos riesgos, y bueno, sí que fue un mal momento para todas y todos, y bueno, disculpas por eso, por no saber muy bien tampoco cómo solucionarlo, y bueno, si quieren voy mirando, ahí se van anotando y podemos intercambiar unos minutos. Sí, Fabiana, te escuchamos. Hablas vos y después habla Martín, que creo que también estaba levantando la mano, ¿está? Yo, en realidad, antes que nada, agradecerles a los compañeros de la comisión que se toman el trabajo y el tiempo, y a los compañeros que expusieron, tanto Pablo como Hugo, que fueron bastante esclarecedores. A mí me falta estudiar, es un debe de mi parte, y lo que les quiero nada más que poner en palabras, además del agradecimiento de verdad, es que esto me deja en una situación en una sensación de mucha tristeza y de cómo vamos a hacer. Yo obviamente mañana voy a ir a las 17 horas al Palacio a manifestarme. Si pudiera romper todo, lo rompería, ¿no? Pero no se puede. Entonces, a pesar de estas movilizaciones y demás, de cara a todo esto que se nos viene, se puede parar esto de alguna u otra manera? ¿O quedamos en la manifestación, en la protesta y en la votación, a ver cómo queda en la votación de los parlamentarios y nada más? A esa espera y nada más. Esa es mi pregunta puntual, porque yo ya tengo el estómago en la garganta y el corazón se me fue del cuerpo. Esa es mi pregunta y mi reflexión. Disculpen, ¿no? Pero no tengo mucho más para decir, además de eso no. Antes que nada agradecerles de corazón a todos y esto que les digo, ¿no? Además de poder manifestarnos, si es además de la manifestación, esperar que se expresen los parlamentarios. No, Fabiana, muchas gracias. No sé si hay alguien que podría contestarte eso, pero si alguien se anima. Y si no, Martín creo que quería intervenir también, ¿no? Perdón, bueno, gracias por la invitación. Hoy estuvo hablando un poco más Hugo, porque fue quien estuvo pensando esta parte de la regla fiscal un poco, también con los compañeros FENAPES. Yo estos días estuve leyendo un poco la parte de la LUC, la parte de educación, y también justo ayer me puse por puro masoquismo a mirar el programa del Partido Nacional, como para tratar de traducir qué de todo eso aparecía en esta ley. Y el análisis que hizo Pablo, yo lo comparto, y ahí me generaba una duda porque no pude descifrarlo, y esta es un poco la consulta de que se da ese juego, por un lado, entre aumentar el centralismo en el MEC, en el Poder Ejecutivo, incluso la poca autonomía que podía tener, por ejemplo, el INED, que el MEC pasa a tener más injerencia, quitando los desconcentrados, centralizando en el CODICEN, y por otro lado avanzar hacia una mayor autonomía de los centros educativos, donde bueno, el director o la directora de turno puedan tener como mayor peso a la hora de reclutar el cuerpo docente, de renovar o no. Entonces como que ahí no terminaba por desconocimiento de entender ese juego que se da entre centralizar el poder en el MEC y en los miembros del Poder Ejecutivo, en el caso del CODICEN, y por otro lado avanzar hacia un cambio en el estatuto docente, y también una mayor autonomía de los centros educativos, con todo eso que hablaba al final Pablo de esa privatización endógena, ¿no? Del sector privado metiéndose en las lógicas de administrar la educación.
que ahí, nada, si había como alguna reflexión de lo que yo veo como una contradicción. Sí, la observación que hace Martín me parece que es muy, muy lúcida, muy clara, ¿no? Uno podría decir, bueno, efectivamente acá hay una contradicción. Por un lado, hay una concentración de poder en el Ministerio de Educación, en los actores más vinculados al Poder Ejecutivo de la ANEP, y por el otro lado promovemos niveles de descentralización y de autonomía de los centros que llevan prácticamente a que a ese nivel sea el que se dé la selección del personal docente, ¿no? Yo, un par de consideraciones sobre esto. A mí me parece que esta cuestión de la autonomía de los centros y de llevar, digamos, la decisión sobre estos procesos a los propios directores de los centros va bien en consonancia, digamos, con la idea de constituir el sistema educativo como un mercado, ¿no? Y entonces ese mercado está conformado por centros que están en competencia entre sí, y en función de sus resultados recibirán estímulos, ¿no? O no, pero además la propia lógica de organización de los mismos funcionará también en forma mercantil, ya que habrá allí alguien con poder, con autoridad para decidir entradas o salidas en el plantel docente, sin el resguardo que supone, por ejemplo, la estructura del actual estatuto, ¿no? Y toda la forma de acceso a los cargos en la función docente. Ese costado es muy claro, ¿no? Por el otro lado, uno podría decir, bueno, pero efectivamente ninguna administración va a renunciar al control político del sistema, ¿no? Y en esto, a mí me parece que no solamente los nuestros en general, pero nuestros neoliberales, esto es algo que trabajan muy bien los compañeros de ENTRE, son también muy pragmáticos, ¿no? Entonces, quiero decir, la receta puede funcionar en ciertos ámbitos y en otros se reservan ciertas cuotas de poder para poder intervenir y poder direccionar los procesos según su interés y su conveniencia. Ahora, hay una cuestión que a mí sí me parece, además de esto, que es sustantiva, que es que uno vacía los niveles intermedios, ¿no? O sea, uno va a la cúspide y entonces concentra poder en la cúspide, y desde esa cúspide se derrama, se transfiere poder a la base más concreta, que es el centro educativo, ¿sí? Y fíjense ustedes, en esa cúspide se suprime la participación prácticamente. En el CODICEN van a haber 2 representantes electos por los docentes, pero con una función casi testimonial, y en las direcciones generales esto no va a estar. Entonces esa concentración prescinde de la participación docente, ¿sí? Y luego, en los centros educativos, parece ser bastante claro que esta posibilidad del director de decidir en términos de contrataciones o despidos también está bastante directamente volcada a una fractura de esos colectivos docentes y a la fractura de sus instrumentos gremiales, ¿sí? Porque justamente el poner en competencia unos con otros dentro del propio centro educativo, ¿sí?, en función de quienes lograrán estar más o menos cerca a estos directores, que serán los que los premiarán por su labor, ¿sí? Yo creo que en las dos puntas lo que se busca afectar de algún modo es la organización de los colectivos docentes, ¿no? Por su imposibilidad de incidir en términos de la estructura de gobierno, y también por colocar en jaque esta estructura en términos de los propios centros, ¿sí? Buscando de algún modo un cierto enfrentamiento, que es lo que produce esa lógica de mercado, ¿no? Esa atomización, digamos, de alguna manera de unos contra otros, donde, claro, el planteo de un discurso que vaya en el sentido
funcionar solidariamente, de intereses colectivos en términos más amplios y demás, es ese lugar intermedio que de algún modo quedaría vacío. Entonces a mí me da la impresión que es una estrategia que a dos puntas busca ir en una misma dirección, ¿no? Que es saca de juego los lugares donde puede haber más fuerza de presión, de intervención de los gremios docentes. Ojo, esto ya estaba presente en la plataforma de DUI 21, ¿no? La LUC en educación en gran medida es la traducción bastante directa del programa de DUI 21. Y esto de DUI 21 ya lo planteaba, ¿no? Esta concentración por un lado y por otro, y recuerdo a alguna representante de DUI 21 diciendo que para lograr los cambios que iba a ser necesario lograr en los nuevos gobiernos, las autoridades iban a tener que estar con el cuchillo entre los dientes para enfrentar a los docentes. ¿Sí? Y bueno, me parece que esta es un poco la estrategia que se dan en ese sentido, más allá de que coincida o no ideológicamente con ciertos presupuestos total o parcialmente, ¿no? Sí, yo comparto lo que planteaba Pablo. Para mí son dos cosas que van de la mano, porque la idea justamente es pasar a competir, digamos, no importa si estás en un liceo público o privado, la idea es pasar a una lógica de mercado donde a nivel central, por decirlo de alguna manera, se definan cuáles son los objetivos y en función de eso los liceos compitan. Para eso se quieren planteles estables de docentes para poder después decir cuáles liceos son los mejores y los peores y que en definitiva los padres sean los que decidan, digamos, a qué liceo ir y poder competir. De hecho, el presupuesto para cada uno de los liceos, ¿no?, va en función de los resultados que tiene. Los que tienen, bueno, no es ya donde se necesitan mejores liceos y mejores recursos, sino que es donde se tienen resultados que son mejores resultados en términos de cuántos estudiantes aprueban, el dinero que se le da. Y esto no es casualidad en el sentido de que si yo defino que tiene a nivel central, digamos, si definen que a nivel central que necesitan tantos aprobados o lo que sea, digamos, tanto número de aprobados, después la presión, el que tiene que hacer la presión para que eso sea efectivo, es el director al docente directamente. Entonces, lo que va a ocurrir es eso, va a haber una mayor presión de los directores hacia los docentes, que es lo que se busca, para que tenga más aprobados, para poder tener más recursos para el liceo, porque hay determinados objetivos que están en juego, determinados números que tienen que cerrar, y que en definitiva hace que el docente sea contratado, no porque justamente está en riesgo, digamos, el sueldo, el trabajo de los docentes, es lo que también hace que muchas veces se terminen aprobando determinados estudiantes o no, y es lo que se busca. Esto es un problema, y entender que esto es privatizar la educación, que toma la lógica mercantil, me parece que es bastante clave para poder entender qué es lo que se va a venir después, ¿no? Que esto va a seguir. Yo hoy preguntaba al principio la compañera, que no me sale el nombre ahora, que está por ahí, Fabiana Ricci, preguntaba si esto sí, qué pasa si esto se aprueba y demás. Esto va a haber que seguirlo, digamos. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con Fabiana, esto se va a terminar aprobando y la discusión va a seguir de largo. Tenemos que tratar de resistir y demás. Y sí, nos divide a nosotros como docentes, porque obviamente hay docentes que van a aceptar el nuevo estatuto, y eso es una discusión sumamente larga y que va a tener muchos años por delante hasta poder lograr los objetivos históricos que nos hemos planteado. Autonomía y cogobierno, por ejemplo, ¿no? Que son cosas por las cuales esta ley, la ley actual de educación, no lo plantea, y lo que plantea la LUC incluso es un retroceso a eso que ya planteamos. Pero dejo por acá si seguimos con otros que hay notado. Dale, desmuteate, Fabián. Tranqui. No, es con respecto a lo que decía Alejo, me parte
el corazón y todo, como a todos calculo que esto suceda. También me llena de algo que no sé qué es, que es como una energía para, bueno, para juntarnos y para seguir y para romper todo y no sé. Lo que es cierto es muy grave tener a los militares ahí en la cosa esta, o sea, desandar este camino que los compañeros dijeron que va a llevar hasta 20 años en consecuencia. Yo en 20 años voy a tener 56, no, 66 años. Es muy terrible para mí proyectarme en esta cuestión, o sea, todo lo que se construyó o sea, es muy fuerte para la cabeza de uno, ¿no? Y cómo, ¿no? Es la libertad de cátedra, es un montón de cuestiones que cómo hacer. Ah, me acordé. Y con esto de decir de desarmar y desarticular el grupo docente, que en algún punto está medio quebradizo por la parte de los sindicalizados y no, pero sí había escuchado en algún momento al señor presidente, por no decir barbaridades sobre su persona, es que se las merece, pero no las voy a decir acá. Había dicho que él iba a tener un espacio para los docentes no sindicalizados, porque los docentes no sindicalizados tenían también sus objetivos y por algo no asistían a las reuniones de sindicato, bla, 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 y que bueno, por algo que era mucho más la gente no sindicalizada que la sindicalizada, o las que no adherían a los paros que las que sí, y ellos tendrían algo que decir. O sea que esto ya viene de antes, no viene ya desde la campaña que viene diciendo esto. Es decir, que la fractura entre el cuerpo docente ya la vienen como diciendo, ¿no? Ojalá podamos hacer una fuerza mucho mayor y podamos encontrar en eso la fuerza para poder salir. Ahora me pregunto yo, ¿no? Si estamos tan censurados en cuanto a las discusiones y en cuanto a las manifestaciones, yo no lo tengo muy claro porque no lo leí tal cual, pero ¿cómo vamos a hacer? Vamos a estar como en la, no sé, que alguien me explique esa parte. Si pueden, o capaz parezco una ignorante preguntando un ABC, pero digo, vamos a poder tener de repente asambleas, cosas para espacios, para discutir cosas, o va a ser todo de acá. No sé, parece una boludez, pero capaz lo que pregunto yo le aclara a otro también, ¿eh? ¿Cómo va a poder ser eso? No sé si hay alguien más que quiera participar. Yo una cosita, Andrea. Sí. Quizás pensando un poco para adelante, ¿no? Porque me parece que el primer concepto que emerge cuando uno se pone frente a estas cuestiones es el de resistencia, ¿no? Es decir, bueno, hay un proyecto que ciertamente es regresivo, más que regresivo, refundacional, ¿no? Sí, regresivo en todo caso al siglo XIX, o sea, previo a la existencia de un sistema integrado nacional de educación en el país. Pero a mí me parece que quizás hay una cuestión con esto de la resistencia que habría que tratar de evitar, que es la posición meramente defensiva, ¿no? De colocar nuestra posición en el retorno a alguna cosa que efectivamente ha sido mejor y demás. A mí me parece que esa idea de resistencia habría que articularla también con niveles de construcción de propuesta, porque eso me parece que es lo que permite la disputa, ¿no? O sea, quiero decir, que implica, más allá de los grandes titulares, pero que implica en concreto
ir hacia una educación que sea genuinamente una educación popular. ¿Y qué implica en el posicionamiento cotidiano en el trabajo docente, digo, ese que desarrollamos todos los días? ¿Qué niveles implica de trabajo en colectivo, de producción colectiva con otros, de producción de conocimiento que dispute? Me parece que ahí hay unas cuestiones que yo sé que, por ejemplo, ADES le ha dado siempre atención y tiene sus grupos de trabajo sobre el proyecto educativo. Yo creo que hoy por hoy, justamente la idea del proyecto educativo es como una idea central, porque además, esto que se está planteando, no vamos a hacer futurología, pero tengo, digamos, una impresión, una convicción bastante fuerte, que va a generar una situación crítica, sobre la cual va a haber que reconstruir. Y claro, yo no esperaría pasivamente, digamos, esa situación, sino que me haría la pregunta, la trasladaría a nuestros ámbitos sindicales, políticos. Bueno, ¿qué implica la construcción de una educación popular? Tomando nota de todos los errores cometidos en el pasado reciente con respecto a esto, ¿no? Creo que hay que hacer una mirada crítica profundamente, pero hay que trascender la posición meramente conservadora, ¿no? Deberíamos poder ir a plantearnos efectivamente qué implica un proyecto educativo de cambio en el sentido de una educación genuinamente popular. Y quizás este es un buen momento para instalar esa discusión y esa proyección. ¿Sí? Y creo que hay ámbitos en los cuales esto, a partir de toda esta movida, se está como empezando a generar. Y uno de los que a mí me parece claves, justamente por las movidas que esta ley supone, es la consideración a los colectivos docentes de base. Hay muchísimos colectivos docentes en este país anclados en instituciones públicas que han generado movimiento pedagógico, que han generado prácticas alternativas, que han generado otras formas de significar la educación. Yo creo que habría que darles la palabra e intentar generar procesos en los cuales esto efectivamente pueda circular. Digo esto para pensar más allá, digamos, de lo que nos produce ver el contenido del proyecto. Bien, no sé si hay alguien más que quiera participar. Esto que decía, meto ahí una cosita, esto que decía Pablo me recordó también un poco al Congreso de Educación, Julio Castro, ¿no? Que capaz que también valdría la pena como sacarlo a la luz, ¿no? Y releer algunas cuestiones que bueno, que no se han recogido con gobiernos anteriores, y bueno, y mucho más lejos estamos con estos gobiernos y con este proyecto de ley, ¿no? Que estamos discutiendo, pero no sé si no hay nadie más anotado, no sé si alguien quiere plantear alguna pregunta o reflexión, si no, capaz que vamos cerrando por acá, si les parece. Sí. Y bueno, compas, nos seguiremos encontrando seguramente para enfrentar esta ley que, bueno, que todo lo que han volcado, ¿no?, las compañeras y los compañeros da cuenta de que es una ley antipopular, antidemocrática, y que, bueno, nos va a tener que encontrar de alguna manera, digamos, en oposición a ella. No sé si alguien más quiere plantear algo, ¿no? No, solamente bueno, agradecer a la invitación y la organización, muchas gracias. Bueno, lo mismo, vamos arriba. Mismo. Agradecer la invitación y la organización, y un abrazo para todos y todas. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao.